De la actualidad local de la Ciudad de Buenos Aires nos vamos vía Zoom para charlar con uno de los precandidatos a senadores aquí en la provincia de Córdoba. Estoy hablando de Mario Neri, que tiene la gentileza de atendernos. Gabriel y Marcelo Volpi los saludan desde Marcos Juárez. Mario, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto hablar con ustedes. No, gracias por atendernos. Bueno, hace mucho que no hablamos con usted. La primera pregunta surge, usted ya está cansado, me imagino, de contestarla, tiene que ver con este sprint final que se dio en la formación de las listas, si quedó conforme, si cree que hubiera podido ser diferente. Cuéntenos un poco el balance que hace. Y nunca nadie queda del todo conforme. Yo, en realidad, ustedes saben que demoré mucho en decidir. Pensé mucho mi decisión. Yo soy presidente del Interbloque de Juntos por el Cambio y administrar las diferencias en la oposición no es fácil. La verdad es que el radicalismo me insistió en la provincia y mucha gente del PRO y de la coalición cívica. Bueno, estoy en una etapa de mi vida también, donde tengo mucha experiencia, donde conozco a Córdoba hasta el fondo de sus problemas. Y estamos en una etapa a donde creo que al Senado le hace falta, porque el gobierno provincial hace mucho que no tiene un senador por los problemas que tiene la provincia, por la discusión de los propios recursos, pero que realmente en el Senado conozca, porque esa es la casa matriz del kirchnerismo, conozca cómo actúan, de qué manera. Yo lo sé, yo vengo luchando en el buen sentido de la palabra, porque imagino un país totalmente distinto. Y el kirchnerismo es como el agua y el aceite con Córdoba y con los cordobeses, más allá del color político. Es incompatible con la idea de producción, de desarrollo, de exportación, con la idea de la educación, el sentido del progreso social. Entonces, creo que tengo la experiencia suficiente para ir ahí, a donde está el laboratorio del populismo. Los que creen, tal vez de buena fe, pero que así no vamos a salir, nos vamos a caer del mapa, de que la Argentina puede vivir solo con lo nuestro, que solamente dándole vuelta a la maquinita y la inflación con cualquier gobierno trepe arriba del 50% vamos a resolver nuestros problemas, o con una montaña de subsidios así descomunales que al principio nos producen adicción, pero que después es una bomba que en algún momento explota. Así que pretendo ser el senador de los cordobeses, de los peronistas, de los radicales. Acá no se elige ni gobernador ni presidente. Y obviamente de los socialistas, los independientes. Y además en un momento donde la pandemia pudo mostrar el rostro de una Argentina donde el 50% está en la pobreza, a donde el país de la clase media se le cayó la mitad de la clase media. ¿Se acuerdan ustedes? El 70% decía que era de clase media o tenía ingresos de clase media. Ahora no queda más que el 28%. Un país a donde se privilegia el subsidio y no el salario, a donde todavía 700.000 personas están fuera del mercado laboral, de las cuales 500.000 son informales, y además con una presión tributaria inconcebible. Yo no entiendo por qué el gobierno se empecinó en el medio de la pandemia y de la cuarentena más larga del mundo, lo sabrán ustedes, Marcos Juárez, negocio, todo cerrado, con miedo, con susto, aumentar 18 impuestos en 16 meses. Nadie puede vivir así. Es insoportable. Es un ciclo que va como el cangrejo hacia atrás. Y por el otro lado, el diseño de Cristina. Cristina tiene muy claro hacia dónde va. Quiere resolver su problema con la justicia, impunidad, discutir la propiedad privada. Eso nos pasó con Vicentín. Meternos en un nivel de tensión innecesaria. Y yo pensé que el presidente iba a estar en condiciones, con ese empoderamiento social que tuvo al principio, de convocar a todos, pero en realidad hizo de la cuarentena un programa de gobierno y hoy, con dolor, terminamos contando más de 100.000 muertos,
metimos la ideología para comprar las vacunas y bueno, yo creo que una de las bases que se juegan en noviembre no es el programa del próximo gobierno, pero es el equilibrio de poder, porque el gobierno tuvo mucho, por demás poder, como consecuencia de la pandemia, porque todos le dimos hasta la libertad para que la maneje, que es lo más importante que tiene una persona. Así que conozco, sé cómo es la madriguera, sé cómo se piensa, y sin declarar la guerra, sé cómo confrontar, discutir y defender un país productivo, un país a donde la educación, si no está en marcha, no hay futuro posible. Nos vamos a caer del mapa, del mundo, y estuvimos 2 años con las escuelas cerradas. Así que ese es mi desafío. Pretendía una lista única, no fue posible. Me acompaña el PRO, me acompañan la coalición cívica. Ustedes saben que yo integro la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, es decir, ahí discutimos nuestras ideas, a veces alguno levanta un poco más el tono, pero hay que moderarlo. Y ahí estoy, con Mauricio Macri, obviamente, estoy con Vidal, con Larreta, estoy con los gobernadores radicales, con los que representamos y expresamos una idea no exenta de errores, porque nosotros gobernamos y también nos equivocamos, pero que tenemos una idea y una visión hacia qué mundo debemos ir. No es hacia Venezuela, no es hacia Nicaragua, sino integrando un mundo donde la cuarta revolución industrial vino a quedarse. Ayer estaba reunido con la Cámara de Industriales Metalúrgicos, cuyo presidente es de ahí, de Marco Juárez, y con la Unión Industrial. Y a pesar de que algunos sectores de la economía empiezan a rebotar un poquito, nosotros nos caímos el 10% del PBI. Es un golpe tremendo. En el mundo cayó 1/3 de eso. Y además de eso, como si fuese poco, tenemos entre los 15 y los 30 años el 50% de los jóvenes pobres, sin ilusiones, sin futuro, alejados de la realidad. Entonces la política tiene que actuar con humildad, reconocer sus errores, y Córdoba, como Santa Fe, por ser un núcleo productivo, de gente que se levanta, que le mete al lomo, del gringo que labura, le metieron desde el impuesto a la riqueza. Cada vez que le falta un mango al Estado, se lo sacan al gringo. Es la primera ocurrencia, la más rápida, y en realidad ahí está el desarrollo de la producción. Y como si fuese poco, nos pegaron un palazo hace poco con la ley de biocombustible, que en Córdoba ya tenía inversiones de más de 600 millones de dólares, hasta con la propia ley provincial que nosotros acompañamos, más de 5.000 puestos de trabajo. Entonces el desafío por delante es que una voz potente, la mía creo que es bastante potente, la habrán escuchado alguna vez, no digo que todos estén de acuerdo, pero yo no agravio, discuto ideas y nunca me moví de la foto. Estoy en el mejor momento de mi vida para conocer lo que es esta Córdoba que cuando olfatea, cuando se puso en contra del populismo, cuando resistió, cuando vio de que lo querían llevar a vivir en los 70, en el pasado, con una economía cerrada, le dijo no, acá no pasan. Y de eso se trata. Si en noviembre el kirchnerismo logra mayoría en la Cámara, se llevan todos puestos. Yo soy el autor de esa frase, que están a 7 bancas, a 7, a 10, siempre se consigue, están ahí cerca. Y hubiese querido, por supuesto, que también el gobierno y el peronismo de Córdoba entero nos acompañe en este equilibrio de poder. La democracia no es de uno, no es para sentirse dueño. La democracia es una democracia donde debe haber justicia independiente, castigar la impunidad, castigar el robo, pero en el medio que la gente estaba asustada y lo viste, a Vudú disparando por un lado, otro que salía por otro lado. Entonces creo que estamos en un punto de inflexión los argentinos y es el momento de tomar la decisión. Así nos pasó los últimos 2 años, sin clase y con la pandemia y con la cuarentena,
más prolongada que hayamos conocido. El presidente, recuerden, un día dijo, prefiero que haya 10% más de pobres porque el tema es salud o economía. No, era salud y economía, como en todas partes del mundo. Pero además, en vez de darle ejemplaridad, tuvimos golpes morales en el medio del dolor porque vacunatorios VIP, es decir, hijos del poder que van por el costado. ¿Cuántos se habrán visto que se le murió un familiar y si hubieran tenido una cuña a lo mejor hubieran entrado? Ayer me decía un joven, anteayer, de 29 años, que recibía la segunda vacuna, él y su esposa, que había estado con el padre, que tiene 66, y que no lo vio contento. Le dice, ¿por qué nos van a poner la segunda dosis? Y el padre dice, sí, pero yo tengo una sola, porque tenemos 4 millones todavía sin la segunda dosis, porque se coló la ideología en el medio de una política que debía de ser de todo, porque se trata de la vida de la gente. Así que quiero ser senador porque sé que voy a contribuir a poner equilibrio, freno, sensatez, pero fundamentalmente a imaginar que en el 2023 podamos tener un gobierno que seguramente no alcanzará con un solo partido. Tiene que haber un pacto, un acuerdo mínimo entre la producción, el trabajo, para que haya empleo. La gente quiere dignidad, trabajar, no ponerse en contra del que gana legítimamente porque hace esfuerzo. Mario. Así que me conocen mucho. A ver, escuchándolo claramente sus ideas, plantea casi una nacionalización de la campaña, entiéndame, en el sentido de su oposición al kirchnerismo, y está muy claro. Pero ¿dónde lo ubica Hacemos por Córdoba? Digo, porque ellos dicen que para defender a Córdoba hay que votarlos a ellos. En esta disyuntiva, en este Boca River entre ustedes y el kirchnerismo, ¿dónde están? No es un Boca River, yo creo, el gobierno, ustedes saben, si ha ganado las elecciones por algo será, habrá hecho cosas buenas y malas. Pero después vamos a discutir hacia adelante. El gobierno de Córdoba también tiene un problema. El gobierno de Córdoba tiene un nivel de endeudamiento que trepa los 260.000 millones. ¿No? El próximo gobernador al otro día va a tener el vencimiento de la deuda. Córdoba tiene un problema adicional, y ustedes lo saben, y los que tienen una tienda, un negocio, un almacén, una fábrica, una pyme en Marco Juárez. Acá se paga la energía más cara del país. Y en muchas cosas, es cierto, hemos coincidido. Por ejemplo, evitar que se queden con la justicia, evitar que vayan por el Ministerio Público para resolver la impunidad. Ahí hemos votado juntos nosotros, con Hacemos por Córdoba. Pero después hay 16 leyes que yo no entendí por qué los acompañaron. Lo acompañaron a la ley de emergencia, al kirchnerismo, por ejemplo, para cambiar la fórmula jubilatoria. Y ustedes saben que hoy día los jubilados, después de ese cambio de fórmula, han perdido más del 10%. Acompañaron al gobierno a la emergencia y no se dieron cuenta que le estaban volviendo a dar todos los subsidios al AMBA, aquellos subsidios que siempre el interior reprobó porque aprobaban al Gran Buenos Aires. No comprendo por qué le dieron quórum cuando nosotros pedimos que se apruebe un contrato con Pfizer para que lleguen las vacunas, cuando los padres pedían por 100.000 chicos. Podrían haberlo hecho. Bueno, el gobierno debe tener dificultades, tiene problemas en la caja de jubilaciones, pero la verdad es que hoy se presentan con 2 listas, ¿no? La del Frente de Todos, Hacemos por Córdoba, pero ojalá recapaciten. Yo tengo mucho respeto por el gobernador, pero él sabe como yo que el kirchnerismo de federalismo no solo sabe poco, le interesa poco el federalismo. Y si puede cabalgar sobre las provincias, cabalga sobre las provincias. Y si le puede meter presión impositiva y aumentar el gasto, como ha ocurrido ahora, es descomunal. Miren, el presupuesto preveía una inflación del 29%. Alguno me dirá, bueno, pero Macri terminó. Sí, señor, porque la inflación nos ha hecho goles a todos y algún día hay que resolverla. Pero hoy estamos con el 50 interanual y hemos perdido la confianza en el mundo, por eso no hay inversiones. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina si en el mundo lo que se busca es seguridad jurídica, la democracia como sistema donde rige la ley,
donde existen los poderes, donde el Congreso controla. Acá no pueden ni controlar. O, por ejemplo, como dijera el presidente hace poco tiempo, bueno, los que estén por la presencialidad se harán responsables de lo que ocurre, y ahora volvieron los 3 millones de chicos a la provincia de Buenos Aires. O cuando nos quisieron convencer, yo creo que fue un grave error meter en la política la educación, que es lo único que puede salvar al país. Parecía que los chicos que vivían en La Cava, en Buenos Aires, eran vectores de la muerte, mientras que los que vivían en Formosa con Gildo Infran eran agentes de la vida. Entonces, nos metimos en un nivel de tensión que nunca lo entendía el presidente. Parecía que no estábamos en la silla eléctrica, en una sociedad llena de dolor, de problemas, de incertidumbre, porque no sabe si mañana va a trabajar. Nada menos que imaginar cuando el ministro de Salud, que renunció, dijo que ya estaban empachados de vacuna, y resulta que la segunda dosis de la Pfizer, de la segunda dosis de la Sputnik, hay 4 millones que se le habían vencido los 4 meses, todo por ideología, en vez de comprar en cualquier parte del mundo, como hicieron los países vecinos. Ojalá el gobierno se dé cuenta y cambie, pero yo creo que en el concepto que tienen ellos de una economía cerrada, ¿qué hacen ahora antes de las elecciones? A ver quién puede adivinar. En un sector productivo como Marco Juárez, le van a planchar el tipo de cambio para que no sea competitivo, ¿no? Entonces pisan las importaciones para que no lleguen los insumos a la fábrica, pisan las exportaciones, obviamente, entonces la carne iba a bajar porque le habían prometido asado a todo el mundo, perdimos mercados en el mundo y la carne no bajó. Han desordenado la economía, y cuando esta bomba explote y vuelvan a disparar los subsidios, nuevamente vamos a estar igual que la Argentina, que inclusive tuvo problemas a fines del 2019, cuando nosotros éramos gobierno. Y hay que reconocerlo. Pero lo que más me preocupa, lo que más yo discuto con ellos, debato con mucha vehemencia, es esa idea de que se puede vivir como en el pasado. Es imposible. El mundo está dado vuelta por arriba. Va a una velocidad, la inversión, el conocimiento. ¿Saben cuántas pymes se cerraron en la Argentina? 20.000. ¿Saben cuántas multinacionales se han ido de la Argentina? 2.000. ¿Saben cuántos países están desesperados por recibir una inversión que significa trabajo para la gente? Entonces hay que hacer un clic. Y el primero que tenemos que hacer es que no se queden con todo. Por eso le pido en Marco Juárez y a todos los que lo ven, a ustedes están llenos de televidentes. Olvídense de los errores míos, de cualquier otro, pero por favor, no voten la acumulación de poderes, están cerca de quedarse con todo. Juntos por el Cambio, estos días a mí no me gustó, ha tenido gritos, ¿no? Se han peleado un poco, pero la verdad es que no es una herramienta de los dirigentes, es una herramienta de la sociedad para que se equilibre el poder. Mario, yo en esta campaña me propuse, es algo muy difícil, sobre todo con usted que tiene mucha experiencia en campaña, que la campaña se hable, que en la campaña se hable también de uno mismo y no tanto de la oposición, porque muchas veces se habla de lo que hace el resto y nos olvida. Usted en el relato de la primera parte habló de muchos temas y fue mezclando. Uno de los temas, por ejemplo, que habló de los subsidios. Yo tengo un concepto muy particular que tiene que ver con los subsidios, que a veces algunos son virtuosos y otros no hay que generalizar. Pero Macri, que fue el gobierno que usted defendió durante 4 años, agrandó los subsidios. Entonces, ¿cómo me convence usted a mí que usted va a bajar los subsidios si el gobierno que usted defendió durante 4 años lo agrandó? Si usted me permite, dígame qué subsidio agrandó, porque uno de los problemas que tuvo el gobierno de Macri y una discusión que hubo interna es que ustedes recuerden, cuando finalizó el 2015 el gobierno de Cristina, había 120.000 millones de dólares en subsidios inequitativos, yo coincido con usted, porque eran para los que vivían en los country o para los que lo necesitaban. Es más,
no solo lo bajó, yo creo que lo bajó a tal velocidad que inclusive la gente por ahí no lo podía pagar. Y eso lo pagó caro, porque se pagó con el resultado electoral. La baja de subsidio fue descomunal. Ahora, con el plan 4 Gas, que se están aumentando los subsidios y se está invirtiendo muy poco, recuerde usted que en el gobierno de Macri volvimos al autoabastecimiento en materia de gas energético y ahora ya estamos pensando en importar gas. Eso no quiere decir que no se haya equivocado, pero búsquele por otro lado el palo. Yo también tengo muchas críticas, si quiere se las comparto, pero le digo, por lo menos, en este tiempo había una visión de qué estaba pasando en el mundo, pensábamos en la energía alternativa. Usted fíjese lo que nos pasa ahora con los biocombustibles. El mundo entero va hacia los biocombustibles, a una tasa de corte, por el clima, para cambiar, por el cambio climático. Y nosotros formamos parte en París del club por el cambio climático y acá los reventamos con una tasa de corte que en Brasil supera el 20%. Pero Mario, es contradictorio. Pero Mario, la ley de biocombustible fue apoyada por diputados de Juntos por el Cambio. Del norte, mire, estoy de acuerdo, del norte de la Argentina, pero ahí también mostraron una comunicación bastante complicada, porque los del norte de la Argentina, de Juntos por el Cambio, apoyaron esa ley de biocombustible, pero porque no les cortaba el etanol. No solo está bien informado, sino que además lo comparto, lo cual no quiere decir de que yo esté de acuerdo. Estoy en desacuerdo. ¿Sabe por qué? Porque el gobierno tiene la travesura y la capacidad de dividir. Como a la ley no la podían sacar, ¿qué hicieron? Le dejaron la tasa de corte al azúcar en el mismo porcentaje, en el maíz con discreción para bajarlo hasta el 3% discrecionalmente, acharon lo que corresponde a la mayor inversión que tenemos en Córdoba. Entonces dividieron y consiguieron los 5 o 6 votos, no solo nuestros, los tucumanos, obviamente que terminaron votando, y la provincia azucarera. Pero eso no habla de una virtud, habla en todo caso de una mala lectura, y la mala lectura la hace el que impulsa la ley, porque el concepto del diseño que usted tiene sobre la política energética la tiene el gobierno, más allá de quién le levante o no la mano. Ahora, nosotros votamos en contra, no solo votamos en contra, yo luché, como muchos otros, y participamos de foros, y los hicimos ir a las comisiones y a todos lados. Ahora, es cierto, ¿saben qué pasa? Le faltaban pocos votos. Esa es la verdad. Y ese es el método que tienen. Entonces están a 7, 8, 9 votos en el Senado. Son mayoría desde el 83. Por eso me gusta a mí, en mi experiencia política, estar delante en el buen sentido y respeto, por más de mi enorme diferencia, de la vicepresidenta. Porque yo creo que aunque uno sea minoría, yo he sido presidente de un bloque de la minoría siempre. Aún ahora somos 114. Pero sé que con el debate político, levantando la voz y moviendo la sociedad, se mueve montaña. ¿Saben todo lo que pudo la sociedad, no la política? La sociedad pudo parar lo de Vicentín. La sociedad pudo parar que no fueran por la reforma judicial. La sociedad hizo que les diera vergüenza por los 100.000 chicos que no habían recibido la vacuna de Pfizer y tuvieron que rápido salir a firmar el contrato. Entonces, sí, pueden tener más números. Hay que evitarle los 2 tercios, porque en democracia hay que respetar lo que se vota, obviamente. Pero ojalá tengamos más coincidencia. Yo quisiera, todos ustedes seguramente también, más allá de cómo vote. Pero yo tengo un temor. El país se está achicando de zona productiva, como Córdoba, como Santa Fe, como algo de Entre Ríos, Mendoza, con valor agregado. Es un país que va muy camino a que el Estado resuelva todos los problemas con materia exclusivamente, y no le da al Estado. No dan los ingresos. Y si no exportamos, menos divisa vamos a tener. Entonces seguiremos con cepo y tendremos $8, como tenemos ahora, ¿no? Mario, un consejo tipo broma, si viene a hacer campaña a la zona núcleo... No me molesta. No hable de Vicentín, porque se ha revertido esta cuestión. Yo estoy conocedor amplio del expediente de Vicentín.
son de los delincuentes más grandes de la República Argentina. Les recomiendo que con los productores de la región no mencione el tema Vicentín, porque le ha pegado un lojazo bastante grande a los productores de la zona, y la verdad que mirando el expediente de Vicentín uno entiende de que hay unas cuestiones que realmente es difícil de defender. No, pero puedo decirle algo. Yo no conozco a nadie de Vicentín. A nadie, ni siquiera personalmente. Cuando yo digo Vicentín digo otra cosa. Es el Estado apropiándose de lo privado. Para lo otro está la justicia. Para lo otro, vaya, concurso, quiebra. Si es fraudulenta, es fraudulenta. Y si tienen que ir presos, van presos. Lo que quiero decir, que no es de olivo que vos te quedás con una empresa. Eso no es seguridad jurídica. Está bien, pero seguridad jurídica es la justicia. Al Estado en el concurso le dio la oportunidad de participar, sobre todo el millonario préstamo del Banco Nación, que le dio la gestión del gobierno de Macri. Mire, un mes antes de entrar en cesación de pago. Si no, el Estado no puede participar porque sí. Mire, mire, no soy un especialista, pero dentro de poquito tiempo va a tener a luz lo que significó la participación, no desde ahí, de los últimos 10 años del Banco Nación en Vicentín. ¿Recuerda usted esa mujer que se sabe enojar, que presidió este país levantando la bandera en Vicentín y hablando de que eran los grandes productores de la Argentina inaugurando la planta? ¿Se acuerda quién era? Mire, unos años antes. Mario, me acuerdo tanto que, mire, Vicentín tiene una característica, tener las dos cabezas, Beto Padoan y el desaparecido Nardelli. Padoan está en la causa Cuadernos y Nardelli fue el principal aportante de la campaña de Cambiemos. Eso lo conozco también, es parte de la política que lamentablemente ustedes también forman. Entonces es una cuestión que va y viene en el sentido de que los empresarios siempre están buscando esa cuestión, No, pero coincidiendo con usted, mire, yo no tengo ningún problema. Para mí, el que roba va preso y es juzgado. Esa es mi vida. A mí me conocen. Yo no robo, no miento, me puedo equivocar, puedo no coincidir. Y creo que además se pueden haber cometido errores. Y hay funcionarios que los han cometido también. No cabe ninguna duda. Lo que digo es que el Estado no es dueño de la vida ni de la propiedad de la gente. Eso es lo que digo. Porque si usted va en esa dirección, ahí sí vamos a terminar. Yo no soy de lo que creo que la Argentina vaya a ser Venezuela, porque la sociedad no lo va a permitir. Pero ahí sí vamos a terminar, si nosotros no levantamos la voz y hacemos que se respete la ley. La ley es la que hay que hacer respetar. Nadie es dueño. Hay una teoría que dice que en el kirchnerismo se piensa, muchos amigos míos lo discuto con ellos, que cuando a vos te votan, te dan el poder y que entre el medio de lo tuyo y la gente nadie te puede molestar porque te votaron para gobernar. No es así. En la democracia hay instituciones, hay justicia y hay parlamento. Ese es el secreto del capitalismo, malo o bueno, pero de las naciones desarrolladas del mundo. Si es que queremos vivir en un país medianamente normal, ¿no? Que es lo que aspiramos. Mario, la última, agradeciéndole el contacto. ¿Piensa que en estas PASO les va a alcanzar a su lista, que aparentemente en la encuesta dice que son la lista ganadora, para la lista completa, o van a tener que intercambiar ahí de acuerdo al porcentaje? Bueno, no, hay un sistema, ahí hay un acuerdo. Imagínense que mis adversarios no están en Juntos por el Cambio. Hay un acuerdo con un sistema de acuerdo a la cantidad de votos y un piso que obviamente se va intercalando. Yo espero que todo concluya bien, pero que estemos todos juntos. No hay que dramatizar, se puede ganar, se puede perder. Mi razón de vida en la política, mire, yo hago política desde los 18 años. Soy hijo de la Argentina, donde mi padre tenía una fábrica de aceite con su familia y mi madre era docente, y 6 hermanos. Era la Argentina que te podía mandar a estudiar. Ellos no tenían vacaciones. Y entonces aprendí algunas cosas, tener convicciones, defender valores. Y yo la política la llevo en la sangre, a mí no me deshonra. Y yo he procurado no deshonrarla en la política. Entonces cuando algunos dicen, no, mirá, y ese hace mucho que está, yo conozco a algunos que hace muy poco que están y se llevaron todo en este país. Y conozco gente que ha estado muchos años y ha honrado a la política. Cuando Kennedy llevaba 35 años de senador, era un héroe. Nadie se le ocurría preguntar otra cosa. Ni por Pepe Mujica,
ni se le ocurrió preguntar otra cosa ni por Sanguinetti, ni por Merkel en Europa, con 20 años gobernando en Alemania. El problema no es ese, el problema son los valores que uno defiende. El problema es saber que no hay que confundir lo público con lo privado, que lo público es de la sociedad y que lo privado es tuyo. Y para eso nuestros padres nos enseñaron, nos dieron de estudiar, yo me recibí de abogado, he sido zorro gris, he vendido acciones de cooperativa, no me avergüenzo de nada. Me ha gustado, me gusta todo, pero la política me va a acompañar hasta el último día de mi vida, salvo, ya le he dicho a mi familia que me vean haciendo alguna estupidez afuera de pijama, en ese caso que me guarden, nada más que eso. Y por favor, a los jóvenes de Marcos Juárez, a los que creen que no hay futuro, siempre hay futuro, en la medida en que no dejen de luchar, por la ilusión, por los sueños, que no se vayan de él. Hay que pelear, hay que enojarse, hay que protestar, para eso se tiene esa edad. A esa edad lo hacíamos nosotros. Por supuesto que es más difícil. Ahora es como subir el Himalaya descalzo, ¿no? Pero vale la pena hacerlo. Mario, el agradecimiento enorme por atendernos siempre con gentileza. Gracias. No, un gusto a ustedes y me ha encantado el diálogo que he mantenido con ambos.